Hola, muy buenas tardes. En nombre del sello Bonart, de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de La vida que no vivimos de María del Valle, segunda edición. Para esta ocasión contaremos con la presencia de la autora, María del Valle, de Beatriz Saavedra y de Alejandro Arras en los comentarios. Bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Estoy muy contenta de poder presentar esta novela, La vida que no vivimos. Muchas gracias, María, y me da mucho gusto compartir la mesa. Bueno, yo como siempre escribí un texto breve para no... Al micrófono, ahí estoy mejor. Bueno, para no perderme o explayarme. Entonces, bueno, dice, la vida que no vivimos, memoria, identidad y crítica de las estructuras. La novela La vida que no vivimos, de María del Valle, se construye como una reflexión profunda sobre la existencia, las decisiones humanas y las vidas paralelas que permanecen suspendidas en la memoria. La obra despliega una arquitectura emocional donde el amor, la amistad y la música se convierten en fuerzas que articulan el sentido de la experiencia humana. Sin embargo, antes de que la música aparezca como eje conductor de los acontecimientos, la memoria ocupa un lugar central como espacio simbólico, desde el cual los personajes interpretan su pasado y enfrentan las exigencias de una sociedad determinada por modelos preestablecidos de éxito, amor, raciocinio o simplemente de una realización personal. José Hierro sostuvo que toda escritura verdadera nace de la experiencia, de la vida vivida y también del propio acto de escribir. Del mismo modo, al abordar la literatura como escritura de la memoria, puede afirmarse que toda creación literaria surge inevitablemente de un ejercicio de evocación. En esencia, toda literatura es memoria transformada en palabras, pues escribir implica siempre recuperar, reinterpretar y dar sentido a la experiencia humana. Desde esta óptica, la vida que no vivimos dialoga con una tradición literaria contemporánea que especialmente desde la segunda mitad del siglo XX replanteó las formas de representación narrativa y crítica. Las transformaciones estéticas surgidas a partir del llamado boom latinoamericano y de las corrientes estructuralistas cuestionaron las técnicas narrativas tradicionales, así como la manera en que se comprendía la experiencia humana dentro de la literatura. Borges, Rulfo, Carpentier o Sábato ya habían abierto un camino donde la memoria dejó de ser un recuerdo para convertirse en un sistema de interpretación simbólica del mundo. María del Valle hereda esta sensibilidad. La memoria funciona aquí como una forma de resistencia frente a estas estructuras sociales. Entonces nos revela cómo los personajes viven tensionados entre aquellos que desean ser y aquello que la sociedad espera de ellos, la historia que de ellos mismos se escribe y se va desarrollando. Las decisiones personales aparecen condicionadas por mandatos familiares, afectivos o culturales que determinan qué significa triunfar, qué significa el amor o qué caminos toma o debe tomar, cómo pertenecer, qué valor tiene la libertad o qué costo tiene la valentía de perseguir los sueños. Así, el texto plantea una crítica silenciosa pero contundente a las ideas preestablecidas que moldean la vida contemporánea en una naturaleza profundamente cargada de símbolos, capaz de transformar incluso aquello asociado con la muerte o la pérdida en un espacio de crisis, contemplación o plenitud. Como ocurre en ciertos poemas de Luis Cernuda, la muerte deja de representar únicamente el final o la ausencia para convertirse en un jardín interior, un territorio sereno de reflexión consciente, un verdadero locus amoneus, donde la experiencia humana alcanza una dimensión más íntima y espiritual. Es precisamente en esta dimensión donde la memoria adquiere una fuerza
lúcida y filosófica. María Zambrano afirmaba que los símbolos primeros constituyen, cito, el lenguaje de los misterios, pues iluminan aquello que desconocemos de nosotros mismos. En la novela, los recuerdos familiares y de infancia, los afectos tempranos y ciertos espacios íntimos funcionan como arquetipos emocionales que acompañan a los personajes incluso en sus momentos de crisis. Escribe también Jung que la interpretación de los símbolos desempeña un papel práctico importante, porque los símbolos son intentos naturales para reconciliar y unir los opuestos dentro de la psique. La obra sugiere, además, que la memoria posee una naturaleza fragmentaria, tanto en la estructura del libro como dentro de los personajes, los cuales reconstruyen su vida a partir de imágenes dispersas, emociones y recuerdos incompletos, silenciosos, pero que van siendo hilados constantemente, no solo por la memoria, sino también por la música, por los afectos. Esta estructura recuerda las transformaciones narrativas impulsadas por las vanguardias y por la literatura contemporánea, donde el relato deja de obedecer a una lógica cronológica para aproximarse al funcionamiento mismo de la conciencia o de los recuerdos. En este contexto, la vida que no vivimos se convierte también en una reflexión sobre las vidas posibles. Cada decisión implica la renuncia a otros caminos, y esa renuncia permanece inscrita en la memoria. La novela cuestiona así la idea de una identidad fija y definitiva. La crítica social emerge precisamente en esta tensión entre autenticidad y expectativa colectiva. María del Valle expone cómo muchas veces los individuos terminan reproduciendo modelos ajenos de felicidad, sacrificando deseos personales en nombre de la estabilidad, la aceptación, el deber o la propia libertad. Ella escribe, su ausencia, refiriéndose a los padres, maquillada por un doble discurso de la libertad que nos merecíamos y la confianza que ellos depositaban en nosotras, no era más que una cómoda salida para no ocuparse. Les daba el espacio suficiente para disimular su abandono y seguir concentrados en lo suyo. Más adelante escribe, hay muchas salidas para escapar de uno mismo. Mi mamá, sin ir más lejos, eligió actuar las tragedias ajenas para darle la vuelta a su propia historia. La memoria de los personajes actúa como una forma de conciencia crítica, revela las fisuras de una vida aparentemente ordenada y permite confrontar las imposiciones culturales que limitan la autonomía y el crecimiento individual. Ahora, si la memoria construye el núcleo emocional de la vida que no vivimos, la música aparece como el lenguaje invisible que articula los afectos, las tensiones y las transformaciones de los personajes. Escribe ella. Opino como tú que en la música uno encuentra consuelo y con frases breves se pueden construir imágenes con las que muchos nos sentimos inmediatamente identificados. Cuando a ti se te ocurre una genialidad, tal como un ilusionista desilusionado que escribe sus canciones en papel mojado, las letras terminan siendo más desgarradas que tu voz. María del Valle convierte la música en una estructura interna de la novela que funciona como un sistema de relaciones simbólicas que une el tiempo, la emoción y la experiencia humana. La música atraviesa los espacios de la narración del mismo modo en que atraviesa la vida, como resonancia íntima, como una memoria afectiva, como una forma de supervivencia frente al vacío. Sabemos que la voz puede ser considerada como el único instrumento musical por naturaleza. Desde esta perspectiva interdisciplinaria, la relación entre música y literatura ha sido entendida como un diálogo entre lenguajes capaces de construir sentidos paralelos. Música, literatura y pensamiento plantean precisamente que el hecho musical puede analizarse desde la lingüística, la retórica o la teoría literaria, revelando cómo ambas partes comparten estructuras rítmicas
simbólicas y emocionales. Dice María, no solo juegas con las palabras logrando una combinación suprema, sino que recreas la metáfora de la tristeza por excelencia. Aquí la relación se hace evidente en la manera en que la música organiza los vínculos entre los personajes. Las canciones, los cantos españoles, las melodías urbanas funcionan como puentes emocionales que unen recuerdos, deseos, pero también pérdidas. Entonces, ella utiliza en la novela la música como un vector de fuerzas físicas y afectivas. Unen, pero también separan. Tensionan las relaciones y revelan aquello que los personajes son incapaces de expresar con palabras. Así como una composición musical alterna armonía y disonancia. También la vida de los protagonistas oscila entre el amor, la nostalgia o la imposibilidad de ser. Don't Let Me Down, cantaban los Beatles, escribe. El origen del dolor más profundo que experimentamos los seres humanos es el abandono. La ciudad de Madrid ocupa también un lugar central dentro de la construcción simbólica, a través no solo de la música española y de las miradas y de la mirada enamorada de la protagonista, la ciudad se convierte en un espacio casi mítico, lleno de resonancias culturales y amorosas. Madrid aparece como una ciudad habitada desde la sensibilidad y la supervivencia emocional. En este punto, la novela dialoga con la visión poética de Federico García Lorca en Poeta en Nueva York y con León Felipe en Ganarás la luz, que dice, allí estaba en verdad, pero voló de nuevo y me quedé solo otra vez y callado en el mundo, mirando a todas partes y afilando mi oído. Luego empecé a gritar, a cantar, y mi grito y mi verso no han sido más que una llamada otra vez. Bueno, ambos autores comprendieron la ciudad moderna como un territorio de desarraigo y resistencia, donde el individuo debe aprender a sobrevivir entre la multitud, la soledad y el desencanto. Me recuerda también a Alfonso Reyes en sus cartones de Madrid, que son esas primeras impresiones de la ciudad española y todo lo que él va definiendo y se va encontrando en su paso por las calles madrileñas. Bueno, en María del Valle, sin embargo, esa supervivencia ocurre a través de la música. La protagonista habita la ciudad escuchando sus sonidos, reconstruyendo su identidad mediante canciones y recuerdos musicales que le permiten resistir frente a las expectativas amorosas y las pérdidas. La música funciona como refugio y memoria viva, escribe María. Nací en una época en la que todavía se estilaba luchar por los otros, pensar en los demás, buscar el bien común y combatir las injusticias estaba bien visto. En todo este tiempo el mundo no ha dejado de girar. De esta manera, la vida que no vivimos convierte la música en una poética de la existencia. ¿Qué música calmará mi corazón cuando el día se vuelva noche?, escribe María. Se pregunta la protagonista. Todo el mundo quiere viajes diferentes. El que vive al este quiere ir al oeste y el que vive al norte quiere ir al sur. Y yo solo quiero ir donde vivas tú. Siguiendo en pleno siglo XXI los viajes de Humboldt, los recorridos tienen otros matices, pero nadie se escapa de andar los caminos que le corresponden, escribe María del Valle. Quizás porque, como escribió Machado, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Agradezco mucho la invitación, María. Gracias por invitarme a presentar tu libro. Saludo en el público a dos de mis ensayistas favoritos, Adolfo Castañón y James Vallion, que nos acompañan también esta tarde. Y bueno, yo vengo a platicar un poco el libro de María
y que sea también una especie de conversatorio, de entrevista pública, ¿no? Que a lo mejor te pueda hacer algunas preguntas. Y yo quisiera con ustedes compartir un par de ideas. Yo me imagino que la mayoría de las personas que están aquí ya leyeron el libro, entonces yo quiero compartirles un par de cosas, o no, no sabemos. Bueno, yo conocí a María hace unos años porque yo trabajé en la UNAM, en Punto de Partida, y colaboramos en algunas cosas, y yo no sabía, es decir, yo hice amistad con María, pero no sabía que había escrito un libro, y bueno, me dio su libro, y fue maravilloso, porque de hecho en la dedicatoria me dijo, espero que la lectura de este libro sea entretenida, cosa que evidentemente el libro lo es. Y yo quisiera platicarles también que el libro me provocó una reflexión sobre el hecho de ponernos a escribir una historia. Yo creo que todos en cierto momento de la vida queremos escribir una novela, queremos escribir un libro y siempre la pregunta es, ¿qué tema será ese? Eh, a mí, por ejemplo, me tocó en la revista y en algunos otros trabajos hacer muchos dictámenes de manuscritos, ¿no? Y ver lo que la gente envía. Y yo encuentro en el libro de María algo que es muy, creo que complicado y es algo que te atrapa siempre que lees, que es la voz narrativa. Y la voz narrativa de esta novela es la voz narrativa de María, de algún modo. Es decir, yo estaba leyendo el libro y encontraba esa cosa, digamos, divertida, con mucho sentido del humor en toda la voz narrativa que abarca este libro. Y en ese sentido es muy difícil a veces lograr eso cuando se escribe, porque no hay fórmula para escribir. Y creo que siempre es un misterio por qué una historia funciona y otra historia no. A mí me parece que es un misterio eso. Yo, por ejemplo, cuando era más chico tenía esta idea de que si escribía un diario, el diario era una especie de ejercicio de la palabra y con el tiempo el diario sí es como una especie de gimnasio mental, pero a la vez no. Creo que lo que importa siempre es algo que tiene que ver con una voz y que tiene mucho que ver también con el tema que se quiere tratar y cómo se desarrolla. Yo, por ejemplo, creo que, y esto lo dice siempre, es un lugar común de Harold Bloom, que a veces la literatura nos sirve mucho para vivir otras vidas. Es decir, en la vida no tenemos oportunidad de vivir la vida de un marinero, la vida de un caballerango en el siglo XIX, pero creo que la literatura de alguna forma nos da esa posibilidad de vivir otras vidas. Y la pregunta sería, ¿escribir también nos da la posibilidad de vivir otras vidas? Porque esta novela se titula La vida que no vivimos y trata acerca, básicamente, si no la han leído, es una historia de una muchacha que tiene una hermana que vive en Madrid y esta muchacha va a Madrid. Es una novela muy de caminar en Madrid, es un paseo por Madrid siempre, y esta muchacha se enamora de un músico. Entonces, es toda la historia de cómo esta muchacha tiene este romance con el músico, que por cierto es muy de la generación de mi madre, también toda esa música, porque es una novela muy melómana. Bueno, la verdad, lo siento, pero no es inevitable estar escuchando las canciones, ponerlas en YouTube, pasarlas. Y para mí es también entender un poco el temperamento de esa generación, me explico un poco, el sentido del humor, ciertas formas de lenguaje. Yo, por ejemplo, aprecio mucho las novelas de José Agustín por ese aspecto del lenguaje siempre, ¿no? Yo cuando leo una novela de José Agustín pienso mucho más bien en mi abuelo, y esta novela condensa muy bien ese temperamento, en donde la revolución cubana ya está un poco decaída, Franco ya va para afuera. Es un paseo, digamos, por toda esa generación. Y regresando al punto de la pregunta de ¿se puede escribir y al escribir se puede vivir otras vidas? No lo sé realmente, pero por ejemplo está el caso de Pessoa en el libro El desasosiego, que él se inventa en sus diarios una vida alterna, ¿no? Pero en esa vida alterna, en vez de estar jubilado, estar disfrutándolo, él se da unos azotes tremendos, ¿no? Y yo creo que también se vale eso, que la literatura nos dé esa posibilidad, que a lo mejor mi vida es muy solitaria, pero yo llego a casa y encuentro, fui al parque, y me la pasé increíble, conocí a una muchacha. Entonces, digamos, esta novela me provocó muchas preguntas acerca del acto mismo de escribir, porque yo creo que algo que es muy importante en la literatura es tener cierto sentido de la honestidad. Suena un poco lugar común, pero es importante. Yo les quiero platicar una historia rápido, pero yo me dedico también a hacer libros de autopublicación y trabajamos con una amiga, una señora que conozco, que publicó sus memorias. Y yo sabía que esa señora había tenido un caso de una hija que se suicidó. Entonces, yo cuando recibí el manuscrito dije, tengo que ver inmediatamente el pasaje de este momento, que sé que es un momento duro en la vida. Es un pasaje extraordinario. Y esto ya no tiene tanto que ver con el libro, María, sino el acto mismo de escribir. Es una experiencia tan vital
que esta amiga de mi abuela que publicó sus memorias, a lo mejor no tenía la capacidad literaria de haber leído demasiado, no tenía el lenguaje ni la forma de cristalizar, pero era una experiencia real. Entonces, describir ese momento de su hija tirada en el suelo, y esta novela tiene muchos momentos que se notan en ese sentido de sinceridad. Ahora, yo quiero platicarles otra cosa. A mí me toca también dictaminar textos de gente que nacía en los 90s, y hay una carencia ahora en la narrativa por la metáfora. Es decir, los escritores más jóvenes están un poco en función de la imagen de la narrativa y no se apuesta por decir, vamos a hacer una metáfora, es decir, está lloviendo, las gotas parecen monedas. En la novela de María todo el tiempo hay una construcción de metáforas que son muy afortunadas en ese sentido y que en mi generación, las generaciones más abajo, ya no está pasando tan seguido. Eso lo pongo un poco como en la mesa. Algo que también quisiera decir, también que me parece muy interesante, es que yo sé que esta novela, María la escribió y se publicó en 2019, es decir, es una novela también que está reeditada. Yo creo que para María también ha de ser como regresar a un periodo que ya pasó un poco. Y yo pensaba, porque me sé la historia de que María le mandó a Juan Luis la novela, Juan Luis la leyó y se conocieron un poco a través del libro, si no me equivoco, lo cual yo siempre pensaba, entonces hay una capa arriba, que es Juan Luis leyendo este manuscrito que trata sobre el amor, y yo me imaginé, bueno, ahí hay una novela doble, ¿no? Es decir, bueno, se me ocurrió a la hora que lo estaba escribiendo. La segunda parte de la novela. Y luego, por ejemplo, regresando al tema de esta cuestión de la honestidad en la literatura y demás, hay una parte en la novela que ya la leerán, que es la parte del final cuando pasa el duelo, es decir, cuando algo sucede, no diré exactamente, pero esas páginas son muy interesantes en el sentido de lo que trato de decir, de la profundidad de estar ante la experiencia, ¿no? Porque eso de escribir, sobre qué escribir, sobre qué es válido escribir, es toda una pregunta a la hora de empezar a plantear una idea. Y claro, la otra cosa que me interesa mucho en la novela es qué tanto de esta novela que nos platiques ahorita, María, cómo fue construyéndose, qué estabas leyendo en esa época. Yo, por ejemplo, veo que en la novela hay siempre un bagaje muy culto de los escritores que tú lees, están citados. Beatriz ya nos dio noticias de todo eso. Yo, por ejemplo, yo crecí en una familia donde no se leía tanto, y a mí me hubiera gustado, me encantaría que me contara mi madre cosas como tú en ese sentido, pero mi madre no tiene esa capacidad. Yo creo que siempre escribir es muy complicado. Y por más que, yo creo que ni Mario Vargas Llosa decía, ya entendí la fórmula de escribir, ya sé cómo escribir, no, siempre es un reto y siempre es muy complicado. Sí, como les decía, es un libro lleno de música. Hay una pregunta siempre en el libro que tiene mucho que ver con vida real y ficción. Eso me parece muy interesante. ¿Y qué más? Pues yo creo que, bueno, por ejemplo, hablando de las metáforas, se me quedó mucho en la cabeza este momento en que tú empiezas a hablar de la muerte como un coleccionista de estampas, ¿no? Y es muy interesante cómo cuando uno lee algo se te rebotan esas ideas todo el tiempo y vas cavilando y cavilando en esas ideas. Pero bueno, yo quisiera un poco para abrir la conversación y que nos cuentes tú más bien sobre este libro. ¿Cómo fue construirlo, María? ¿Cuál fue tu impulso? ¿Cómo tú decidiste, quiero contar esta historia y no otra? Es decir, ¿cómo nació esta idea de desarrollar la novela? ¿Ahí, Manuel? Sí. Bueno, disculpen si aquí se oye un poco fuerte, pero es importante para la transmisión, ¿verdad, Manuel? Bueno, lo primero, les quiero dar las gracias a todas las personas que estamos aquí esta tarde. Qué alegría, la verdad, qué alegría. Efectivamente, como dice Arras, la primera edición de este libro salió en octubre, noviembre del 2019. 7 años después, sacar una segunda edición requiere un poquito de valor y trascender los complejos, ¿no? Porque yo qué más quisiera que estar aquí en otro siguiente libro, que espero que sea pronto, Armando Enríquez. Pero de repente uno se da cuenta y pasan los años que, bueno, los libros tienen vida propia. Cuando hicimos este libro con Juan, él me dijo, tira 1000. Y yo, que estaba saliendo del closet, porque apenas era la primera novela que iba a publicar, me horroricé y dije, no, ¿yo qué voy a hacer con 1000 libros en mi casa? ¿Yo dónde los meto? O sea, fue así como, no me cabe en ningún closet. Y bueno, tienen su vida propia y tienen sus tiempos y
Y algo muy lindo de esta presentación esta tarde es que estoy aquí con amigas y con amigos que hace 7 años no nos conocíamos, ¿no? Y que si yo no hubiera hecho la segunda edición, arreglar, meter cosas que necesitaba y volver a tirar 500 ejemplares, pues difícilmente los amigos podrían leerla así. A lo mejor en el formato electrónico sí, pero entonces un poco de repente pues ahí volvió esta necesidad, ¿no? De volver a tener este libro aquí. Acabo de platicar hace muy poco con Armando Enríquez en Mesa de Novedades, las entrevistas que hacen. Aquí tengo a 2 entrevistadores, estoy en juicio. Beatriz me hizo hace poco una entrevista para el Diario de Madrid, que cuando recibí las preguntas me apaniqué y dije yo, ¿cómo voy a pasar este examen? Y pues justo tuve ahí un espaldarazo y me dijeron, no, pues esa es exactamente la provocación, ponerse a pensar, ¿no? Y bueno, ya que superé el miedo de entender lo que Beatriz me preguntaba, dije, qué interesante, y efectivamente terminé agradeciéndole que me hubiera puesto a pensar, ¿no? Y fue un ejercicio de reflexión sobre por qué uno escribe lo que escribe, ¿no? ¿Por qué escribir? Para empezar. Y después Armando, hace poco estuvimos aquí en la librería también haciendo una entrevista y volvió a esas preguntas complicadas. Esta mañana me encontré, sin haberme puesto de acuerdo con ustedes, porque yo los invité a que me acompañaran a presentar el libro, pero no habíamos quedado nada. Alejandro me dijo, yo te quiero hacer unas preguntas, quiero que conversemos. Beatriz inmediatamente me dijo, mándame el libro para que yo escriba un texto. Y esta mañana, pues porque así es la vida y uno pone atención a las cosas sobre las que estás, me encontré unas palabras de Ursula Le Guin, donde dice lo siguiente, y está relacionado con la pregunta que me haces, Alejandro. Los escritores saben que las palabras son su camino hacia la verdad y la libertad, y por eso las usan con cuidado, pensamiento, miedo y deleite. Bueno, pues yo hoy les confieso que claro que tuve miedo al comenzar a juntar palabras para escribir esta historia, y tengo miedo todos los días que tomo la pluma o me acerco al teclado de la computadora. O sea, el primer acto para poder escribir es trascender ese miedo. Pero una vez que me atrevo, que tomo aire y digo, ok, aquí vamos una vez más, ya hice lo que tenía que hacer en mi trabajo, ya comimos, ya lavé los platos, o a lo mejor en la mañana amanezco inspirada y escribo algo, o en la noche, al final del día. Ya que doy ese paso y me atrevo, y que me doy permiso, y eso implica también el permiso de equivocarse, porque mucho de lo que frena la escritura son los complejos, decir, ¿esto a quién le va a interesar? ¿Esta historia qué? O sea, qué bonita mis recuerdos, pero pues ¿esto qué? O esta anécdota a partir de la cual yo pienso que tengo algo sobre lo cual quiero hablar, pues bueno, eso es lo que yo pienso. Pero en el momento en el que uno puede trascender eso, la escritura se vuelve un deleite y entonces pasa de ser un acto atemorizador para convertirse en una acción de disfrute, ¿no? Y claro que uso las palabras con cuidado, con mucho cuidado, incluso con respeto. Ya vamos a hacer aquí los 3 ahora un taller de metáfora, ¿no? Porque si dice Alejandro que el problema es que ya nadie usa las metáforas, ya tenemos algo en que divertirnos los próximos meses, pero bueno, uso las palabras con mucho respeto. Pero una vez también que tomé ese impulso y que cogí aliento, puedo incluso ir más allá y burlarme de mí misma. Y creo que eso hay mucho en esta novela, ¿no? Hay muchos de los cierres de los capítulos, porque también cuando uno escribe, bueno, al menos a mí me sucede, es como estar pensando en voz alta, ¿no? Entonces, cuando uno deja de reírse de sí mismo, pues ya la vida, qué aburrida, ¿no? Entonces, empiezo a veces a escribir, me atoro, me apasiono, encuentro algo que me conmueve, y al final termino divirtiéndome, ¿no? Entonces, también me he dado cuenta que yo escribo para ordenar el mundo, al menos el inmediato, lo que me circunda, para tener un poquito de seguridad, de certezas. Soy miedosísima en realidad, odio lo que no sé qué va a suceder. Digo, me gustan las sorpresas y me gusta de repente que en la vida nos sucedan cosas que uno no se espera, pero la incertidumbre
creo que es algo que al menos a mí me genera muchísima angustia. Entonces, pues, escribir me sirve para matizar, para arreglar el mundo, para pensar, ¿no? Y cuando me doy cuenta que por más que haga, por más palabras, por más renglones, porque además escribo en libretitas se trata de arreglar el mundo, no de hacer fodonguerías, entonces siempre escribo en libretas que tienen renglones, ¿no? Entonces, por más renglones y por más cuartillas que me empeñe en terminar, me doy cuenta que lo que he logrado arreglar probablemente se va a desarreglar en cualquier otro momento, o no tiene la más mínima injerencia en nada. O sea, ¿a quién le importa lo que yo arreglé cuando me senté con valor frente al teclado o cogí la pluma, ¿no? Sin embargo, entonces es cuando me empiezo a reír de mí misma, me puedo burlar, me divierto y finalmente encuentro el lugar al que necesitaba llegar, que es un lugar en donde estoy en paz, ¿no? Ya, después de esto ya encontré la paz, hago las paces conmigo misma, hago las paces con el mundo, y en este ejercicio cotidiano, hoy me puse a pensar, después de leer lo de Ursula Le Guin, es cuando me atrevo a dar el siguiente paso, ¿no? Y a compartir lo que escribo en ese momento. La escritura ya tiene otro propósito, porque se abre la posibilidad de que lo que he pensado, inventado, imaginado y contado le resuene a alguien más. De eso hablábamos el otro día en una entrevista, ¿no? Cómo te encuentras o sea, finalmente es lo que permite que nuestra humanidad continúe, ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros cojamos de repente un libro de un autor iraní o que leamos a Arundhati Roy, ¿no? A esta mujer insólita hindú, con unas realidades que nos son absolutamente ajenas, ¿no? Porque a lo mejor los que estamos aquí, bueno, pues habremos ido a algunos de estos museos, conocemos estos países, sabremos de algunos de estos cuadros, habremos leído algunas personas más, otras menos, querida Beatriz, a muchos de los autores aquí presentes, ¿no? A las autoras, pero hay algo que no sé, es común, ¿no? ¿Y dónde está la magia cuando te atrapa otra cosa que te es absolutamente ajena? Pues es la humanidad, son nuestros sentimientos, ¿no? Entonces, ahí es donde cobra sentido esto, cobra sentido escribir, porque esto de lo que te burlas, que te imaginas, que fantaseas, que puedes hacer un análisis profundo, ¿no? A lo mejor a mí me habría gustado, fíjate que debería de incursionar en el género del ensayo, porque me encanta pensar e imaginar, ya lo he platicado, lo que es hablar con gente que ya no está, ¿no? ¿Qué les preguntaría o qué haríamos en ese momento? Entonces, pues en este momento en el que esto que escribes le resuena a alguien más, le resulta divertido, le emociona o lo confronta, o también lo puede decepcionar, ¿por qué no? Eso ya no importa, ¿no? Porque es como una historia que me regaló a mí Sara Sefcovic, me lo contó, bueno, no me lo contó a mí, yo fui a un curso que daba Sara aquí en Coyoacán, en la Casa de las Humanidades de la UNAM, sin saber que quería yo escribir, era un curso sobre las mujeres que escriben. Sara tiene un libro muy bonito que se llama La otra mitad o El otro cielo, algo así. Entonces hace un estudio de la literatura femenina a lo largo de muchos años y pues nos regala un montón de autoras increíbles. Y entonces Sara en ese curso contó algo que yo después adopté. Le encontré un lugar y cabida en esta novela. En uno de los diálogos hablo de una escritora que está presentando un libro, como estamos hoy acá, y entonces le pasan el micrófono al público, y entonces el señor del público empieza a discutir con la autora sobre su libro. Y entonces le dice la autora, oiga, no, pero es que eso no pasa. Y entonces el señor del público es un necio y dice, pero claro que sí, pero esto es lo que sucede, pero... Y entonces él dice, no, es que créame, yo lo escribí. Y entonces el tipo le contesta, bueno, sí, pero yo lo leí, ¿no? Entonces, es sobre esto que estoy hablando, ¿no? En el momento en el que lo que avientas, alguien lo recibe y lo lee, lo interpreta, le llega por este lado, por este otro, entonces tiene sentido, ¿no? Eso es realmente donde regresa lo que tú sacaste para los demás, ¿no?
Y entonces la historia puede ser interpretada de tantas maneras como posibilidades de las distintas figuras que forman los cristalitos de un caleidoscopio. Y hoy que lo escribía decía, ya tengo un nuevo título. Ahora tengo una libretita donde no solo boceteo personajes, también boceteo lindos títulos. Entonces estoy en deuda con la escritura porque ahora tengo muchos nuevos títulos que no sé, ahora hay que llenar el cascajo después de todos los títulos que se me ocurren, ¿no? Así que, bueno, no me puedo quedar mucho tiempo acá porque me voy a tener que ir a inventar algo para el siguiente título del caleidoscopio. Pero bueno, cuando sacas esto, pues es como mover el caleidoscopio, ¿no? Cuando todos los que estamos aquí pueden leer este libro o cualquiera de todos los otros mucho mejores libros que que están en esta librería entrañable, pues cada uno de nosotros va a encontrar algo por donde te llega, por donde te resuena, te toca, lo que te interesa. Cuando yo empecé a escribir este libro, volviendo un poco a las preguntas que me haces, lo que lo detonó fue una noticia que vi, que me conmovió un montón, sin conocer la historia, sin conocer a los personajes de la noticia, me conmovió, porque así es la humanidad, porque uno tiene sentimientos y hay cosas que te simbran, ¿no? Y creía que eso era el pretexto sobre lo cual, o esa historia era sobre lo cual yo quería hablar, sobre lo cual yo tenía algo que decir. Ahora que han pasado los años, me doy cuenta que este libro, si tú lo ves desde el lado del duelo, de las pérdidas, yo pude poner ciertas pérdidas y ciertos duelos que venía arrastrando, de los cuales todavía ni era muy consciente que estaba viviendo, o de los que se me venían, ¿no? Y entonces los pude aterrizar en la vida de otros, ¿no? Y entonces encontré algo que decir acerca de la pérdida. Voy a leer un poquito, porque lo que me encanta de esta tarde es que aunque no nos pusimos de acuerdo, es absolutamente increíble cómo los temas que ustedes pusieron a la mesa son las cosas sobre las que yo había pensado esta mañana y algunos fragmentos que había encontrado en el libro, ¿no? Entonces, si de repente uno le puede entrar a este libro o si lo que a ti te toca son las pérdidas y los duelos, pues bueno, me voy a permitir lo siguiente. Todos emitimos. El mundo no es más que un enorme conglomerado de emisores y receptores que de repente coinciden, se empatan y uno encuentra su imagen reflejada en el espejo, en lo que otros han escrito, en las conversaciones sostenidas, en las melodías que han compuesto o en las estrofas que han cantado, en los espacios construidos, en las ideas pensadas o en las acciones que emprendieron antes que nosotros y en las que, si hubiésemos estado juntos en ese momento, los habríamos secundado. Nuestra existencia no es más que un deambular por el mundo buscando nuestro reflejo. Avanzamos por ahí despistados, pensando que seguimos un camino propio, pero al final siempre estamos al acecho de una superficie en la cual encontrarnos. Un eco que nos devuelva las palabras que desde el principio hemos deseado escuchar. Lo que hay que tener es cuidado para que no nos pase lo que a Narciso, y en una contemplación absorta, incapaces de separarnos de nuestra propia imagen, acabemos arrojándonos a las profundidades. Hay cosas en la vida que son así, irracionales. Los seres humanos nos entregamos con mucha frecuencia a la irracionalidad, pero si no tuviéramos la necesidad de encontrarnos con los demás, si no buscáramos esa luz en la mirada del otro, ¿qué sentido tendría entonces la existencia? Giraríamos enloquecidos y desorbitados sobre nosotros mismos en un devenir infinito hacia ninguna parte. Así que no hay que darnos por vencidos, hay que seguir buscando, porque en una de esas encontramos una imagen de nosotros mismos que nunca antes habíamos tenido y obtenemos la seguridad requerida para ayudar a que otros encuentren su reflejo y mantener así nuestra humanidad. Es lo que hace posible que la rueda siga girando. Sea como sea, el mito griego tiene la generosidad de terminar contando que, donde su cuerpo había caído, creció una flor que hizo honor al nombre y a la memoria de Narciso. ¿De dónde aprendemos sino de la memoria de los que nos antecedieron?
Cuánta falta nos hacen los que ya no están. Cómo duele comprender que con el pasar de los años, la lista de los que se han ido crece y de los que se nos irán en un futuro no muy lejano también. Qué difícil es seguir transitando por la vida con nuestras ausencias a cuestas. La puta muerte pareciera que tiene un álbum de estampitas coleccionables con las que va llenando muy ufana sus páginas. Este ya, esta también, este todavía no lo tengo, me falta, pero ya sé cómo conseguirlo. Del otro lado, la vida llena también el suyo propio, defendiendo a los que no deben irse todavía, arrebatándole a la muerte de las manos la estampita que se disponía a pegar cuando cree haber ganado la batalla después de un fatídico accidente, de una neumonía o de un nacimiento que se complica en el momento del parto y ¡tatán! La moneda no cae cruz, cae cara. Triunfa la vida y el sol arranca de las garras rapaces del águila una vida más. Conserva la estampita en su álbum y en esta batalla sin fin todos hacemos nuestro mejor esfuerzo día a día para que no venga la ladrona muerte a intentar despegar el pegamento que nos mantiene en la página en la que queremos seguir ocupando un espacio. El pegamento funciona durante un determinado tiempo, pero al final se seca. Cuando eso sucede es irreversible. La estampita se despega y cae en manos de quien no queremos. Así es la vida, llena de cosas que no alcanzamos a hacer, de lecciones que no pudimos tomar, de momentos que se nos escaparon sin siquiera saber que era posible vivirlos, que formaban parte de nuestras opciones. En todo caso, la poesía de esta historia corre por tu cuenta, el rescate de la memoria por la mía. Entonces, bueno, quise leer esto rápido porque un poco me parece que es como que engloba justo lo que me acabas de preguntar, ¿no? Esto es una manera de llegarle al libro y a la historia mediante las pérdidas, los duelos y luego, bueno, se desarrolla una historia. El otro día Armando Enríquez me dijo, es una novela de corte romántico y me acomplejé, porque claro que decían, ay, romántico, qué cursi, ¿no? O sea, las mujeres, o sea, de por sí ya somos denostadas, descalificadas, o sea, entonces ahora una romántica. Y luego ya la entrevista me hizo sonreír porque me dijo, bueno, también es de corte histórico. Y entonces empezamos a hablar de todas las cosas que ahí se mencionan, de momentos históricos, justo lo que rescató Beatriz, o sea, la lectura que también hace Beatriz, que me encanta porque yo, hombre, hay cosas que sí, pero otras que no había pensado por ahí, pues es esto, ¿no? De la lucha contra ciertas estructuras, de los personajes, etcétera. Oye, María, ¿y cuál fue la nota que leíste? ¿Qué fue la nota que te detonó la novela? Esa no nos dijiste. Lo voy a contar. La muerte del protagonista de la novela, que es un músico que existió en la vida real y que, bueno, me enteré por mi hermana y su marido, que eran amigos de este músico, pero yo no lo conocía de nada. La vida que no vivimos, ya lo he contado en otros espacios, pero lo voy a repetir porque es muy simpático y es muy importante. No, no es muy importante, pero es un título que elegí entre muchos otros títulos alrededor de las mismas palabras cuando terminé la novela, que era para curarme en salud. Ay, a mí esto justamente no me pasó. Qué padre que no hubiera pasado, me habría divertido bastante. O no, quién sabe. Pero después ha pasado el tiempo y o sea, a mí por lo que me tocó y empecé a escribir fue por una pérdida. Claramente yo tenía inquietudes, miedos, angustias, congoja alrededor de las pérdidas, de los duelos. La vida está llena de pérdidas, todas las elecciones, lo que ambos han dicho aquí, ¿no? Porque pues así es la vida, es una Y, y si eliges por acá, pues es por acá y renuncias a lo de acá. Entonces, también es un libro que habla de renuncias, ¿no? Hay a quien le llegará, muchos años yo estuve convencida de eso, recién la había escrito, cuando me decían, ¿y tu libro de qué trata? Yo, ¿de qué trata mi libro? ¿Qué contesto? Entonces me puse a pensar, bueno, es una historia donde habla de la capacidad que tenemos todos los seres humanos para reinventarnos ante las adversidades. 7 años después les puedo decir que muy probablemente yo me estaba reinventando de distintas adversidades en ese momento, y bueno, pues por eso tuve que escribir lo que escribí, ¿no? Y bueno, pues créanme, yo lo escribí, pero ustedes lo van a leer, ¿no? Entonces cada quien encontrará por dónde. Puedo decir que a mí me da mucha alegría y me siento muy satisfecha
de que tenga tantos matices, de que le pueda llegar a la gente de tan diferentes maneras. Y también trascender que habrá quien vea a James Ballender con una cara de mucha seriedad y lo respeto y admiro mucho. Estoy segura que habrá partes donde James dirá, qué aburrido. O dirá, oh, claro, yo también he estado en este museo y he visto esos cuadros. O sea, ¿me entienden? Porque también así lo hablaba hace poco. Eso es la escritura, la empatía, el encontrarnos, ¿no? Y aunque leamos al autor iraní y a la autora griega de otros tiempos, que nada tiene que ver con nosotros, y lo que nos refleje y nos resuene sea un sentimiento y una empatía, aunque no tengamos esas vivencias, pues bueno, también como escritora hay que pensar, esto es lo que yo quise contar. Y si a alguien le da flojera, como alguien que conozco que se salta luego los párrafos de los capítulos y se va al siguiente, digo, ¿cómo puedes hacer eso? Capaz que te perdiste lo más increíble del libro al saltarte ese párrafo. Bueno, pues así es. Y cada quien toma y a cada quien le aporta. Y también cada quien puede decir, hombre, este libro que me saqué hoy al parque, lo voy a regresar al librero y ya no lo voy a terminar. Yo antes era una purista que terminaba y leía todo de pe a pa. Ahora me doy cuenta en la vida que sí vivo del tiempo que tenemos y ya lo que no me gusta, desde luego que lo aviento. Les voy a contar también que un día fue muy bonito, hace muchos años, que de repente va mi hijo a correr a los viveros y me manda una foto y me dice, mamá, hay un señor en el parque leyendo tu libro, mamá. Emocionadísimo. Y me mandó la foto. Y claro, después cuando vi al señor, el señor había estado en mi curso en la Casa de las Humanidades, era mi compañero y a mí me había comprado el libro. De todas maneras, no le quitó ningún mérito ni emoción como una novelista primeriza pensar que ese señor había elegido entre todos los libros que seguramente tenía en su librero ir al parque con mi compañía. Y estaba su mamá en una silla de ruedas y el tipo le estaba leyendo en voz alta a una señora de 80 años un libro que ni por aquí me habría pasado que le podría interesar a la señora, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es la moneda que uno tira al aire, ¿no? Y esas son las vidas que vives. Aquí la protagonista es una arquitecta estructurada y además yo lo que quería era construir un personaje de una mujer, porque hay mucha autoficción, aunque desde luego no tenía yo la edad para lo que sucede en este momento, pero de una mujer con miedos, estructurada, donde la vida le funcionaba porque era así, ¿no? Y entonces decía, ¿y qué podrá ser esta cuata para que tenga sentido? Y dije, arquitecta, perfecto, ¿no? Las líneas, ¿no? Y hay una parte en el libro donde habla de eso. Y luego hay una parte donde el arquitecta se reinventa y empieza a dibujar cosas, ¿no? Otra cosa que me parece muy bonita de este libro es que, y apenas hoy me di cuenta, porque yo misma, aunque yo lo escribí y ahora que lo releo me encuentro nuevas cosas, dije, qué padre, y ustedes que lo tienen tan leído recientemente no me dejarán mentir, cómo muchas de las reinvenciones están cruzadas por el arte, por la música, por la escritura, por esta chava que pinta de repente, ¿no? Y bueno, pues por ahí va. ¿Qué más no contesté o No. de qué más podemos hablar? Yo te quiero hacer una pregunta. Yo hablaba al comienzo de cómo leer es un acto de vivir otras vidas. ¿Tú dirías un poco que hacer este libro fue vivir otra vida en ese sentido? Ese desdoblamiento, por ejemplo, del amor que siente esta protagonista por este músico. ¿En tu infancia hubo algo así con alguien? ¿Proyectaste en tu, digo, es a lo mejor demasiado entrar en la cocina, pero hubo algo de eso? O sea, llegó un punto donde estabas ya haciendo tu estatua y estabas un poco, ¿sí me explicó? Hubo una experiencia amorosa previa en tu vida así de intensa, pues, para que pasó en otro país. ¿Qué entrevista? No, nunca he dejado todo por nada. Esto, bueno, cuando era niña, mi primer amor platónico de la vida fue el hijo de la directora de mi escuela, que era un señorón de 20 y tantos años, y entonces yo me acuerdo que me salía de las clases, cuando no era recreo, iba al patio porque veía que llegaba el hijo de la directora. Sí, eso lo cuento ahí maquillado y burlándome, ¿no? De esto. Justo de cómo la vida es tan a destiempo, cómo de repente hay cosas que están en la vida, en estas elecciones de la y que pues uno no puede llegar porque no es el tiempo, porque está desfasado, porque así es. Esta reunión es una celebración de la existencia porque todos nosotros, ante todas las posibilidades infinitas del universo y de los tiempos, podemos coincidir y conocernos y estar aquí, ¿no? Bueno,
pues con cuántas otras personas esa casualidad pues simplemente no fue. Pero con respecto a lo de sí vivir otras vidas o no, también les voy a contar algo muy simpático. Mis hijos eran bastante más chicos que ahora cuando escribí esto. Entonces, de repente, no es si vives otras vidas, pero, bueno, al menos en mi caso, te entregas tanto a la imaginación, estás tan en el tema, porque estás contento, porque, bueno, a veces preocupado porque no sabes cómo resolver una cosa, y de repente, ¡pum!, ¿no? Me acuerdo perfecto, un día iba manejando y tenía que resolver una cosa que le traía aquí, seguro mis hijos me decían, mamá, hay que comprar la monografía, y después cuando nos lleves a la clase y nos recojas y mi lunch y no sé qué, y yo pensando en quién sabe qué, y de repente en la lateral del periférico me rebasa una moto y ¡bingo! Ya sé cómo voy a resolver esto que me falta, van en una moto, ¿no? Pero así también me pasaba que estaba yo lavando los platos y me llegaba mi hijo más chico, que apenas entonces, pues yo porque me llegaba por acá, y me decía algo, yo lavaba los platos en otro planeta, ¿no? Me decía, ¿cómo? ¿Qué me has dicho? ¿Qué quieres? Porque estás absolutamente entregado a la imaginación. No sé si vives otras vidas o no, pero estás, pues, como en cualquier proyecto que te entusiasma, ¿no? Como si eres, un científico que está descifrando algo sobre la gravedad interestelar, no sé qué, y tengo una anécdota, conozco a alguien que se salió una vez del cine, la esposa, y dijo, oye, ¿tienes un lápiz? Lourdes, ¿tienes un lápiz? No, estamos en el cine, cuando la gente no hablaba en el cine, como ahora, que creen que están en su casa viendo una película en la sala, ¿no? Entonces, dice, no tengo ningún lápiz, es que acabo de encontrar la solución al problema que... Y entonces esta mujer se salió con su pareja del cine para que este tipo escribiera. Entonces dices, ¡qué desesperación! Eso quiere decir que llevan 1 mes y medio donde este hombre no oye absolutamente nada porque lo único que está es tratando de descifrar el enigma matemático, ¿no? Y de repente, pues así. Entonces, no sé si vives otras vidas, pero sí te entregas casi a vivirlas, creo. No, bueno, ya has dicho. Bueno, pensaba en esto, ¿no? Que yo escribí un ensayo que se llama Los Tres Espíritus, ¿no? Que uno es lo que escribe uno es uno, lo que escribe uno y el lector, ¿no? De eso también habla Alfonso Reyes. Y yo, mientras lo leía, decía, ¿qué tan? O sea, dicen, toda literatura es autobiográfica, ¿no? Y decía, ¿qué tanto de esto es autobiográfico? Dios mío, yo voy a ver a Juan Luis en la presentación. Entonces, para mí fue algo muy padre, ¿no? Como ahora ya yo no sabía eso, que eso lo escribiste previo, ¿no? Y toda la historia del libro. Entonces yo cuando lo leía decía, bueno, ¿qué tanto aquí ella se está volcando, está haciendo ella? También veo esa voz, porque así como estás platicando ahorita, que de repente es el libro, ¿no? Entonces, nos está hablando de una cosa, pero luego dice, bueno, pero es que los lentes, bueno, pero es que la pluma, bueno, pero aquí está mi amigo invitado. Entonces, esa movimiento, esa movilidad que tienes de pensamiento, de estar visualizando, porque además como tienes hijos, yo creo que es por eso, ¿no? Que uno está cocinando, haciendo, y el trabajo, y lo que tienes que entregar en la monografía, y el uniforme, y además que tienes también un trabajo, ¿no? Eso se ve reflejado muy bien en el libro. Entonces, me encantó que al final no quiero, o sea, sobre todo en mi texto dije, no quiero spoilear, ¿no? Pero al final eso que haces de decir, ok, aquí está el final, pero, ¿no? A mí me dio este título, La vida que no vivimos, ¿no? Ese último capítulo donde tú dices, bueno, ¿y qué pasa si esto hubiera pasado, no? Y eso a mí me detonó todo lo que yo mencioné, de que toda decisión es una pérdida, ¿no? Es una ganancia, pero es una pérdida. Y eso a mí me encantó del libro. Yo la verdad lo disfruté mucho, te felicito. Y sí, efectivamente, aunque es una historia amorosa, ¿no? Pero tiene tantas lindes desde donde visualizarla. Yo sí encontré mucha, como no queriendo, ¿no? Mucha crítica social dentro de la misma familia de la protagonista. Y también ahora que cuando yo vaya a Madrid voy a estar en tu novela, me voy a meter al museo y decir, ay, mira, aquí está, y te voy a mandar fotos, ¿tú crees que no, no? Mira aquí, mira acá. Ese paseo madrileño a mí me gustó mucho. Yo creo que es una novela que te deja muchas cosas,
y eso es importante. Como esas, que cuando tú vayas pasando en ciertas partes, o cuando tú estés cocinando tal, o cuando tú digas tal canción, te va a remitir a tu novela. Y yo creo que eso no es fácil de conseguir, ¿no? Entonces, pues, te felicito mucho. Creo que no hice pregunta. Solo quiero decir una cosa antes de esta última pregunta, ya me voy a callar, porque a mí me gusta hablar mucho, entonces si me dejan aquí. Esta parte que decías de que te daba inquietud, como decir, que esto es verdad y que no, etcétera. Creo que también, más allá de si uno recurre mucho a la autoficción, a cosas, rescatas, etcétera, lo que te permite esto es reinventar la realidad, ¿no? Absolutamente. Y también lo hablaba hace poco, hay que limpiar muchísimo porque de repente uno construye un personaje de absolutamente nada, o te basas en algo que tiene más sustento, etcétera. Y cuando te emocionas y te encarrilas y pierdes este miedo que les prometo que me da todos los días, empiezas a meter cosas y te emocionas. Yo estaba escribiendo este libro y de repente encontré una cosa sobre Quevedo y vengo a la librería y estaba así un tomo del Buscón. Me dije, no, bueno. O sea, y no son las casualidades, es que uno está poniendo atención. Entonces, como estás poniendo atención y rescatas, creo que eso, pues también hay que, hombre, como todos los trabajos, ¿no? Uno va abrevando, diría mi amigo Felipe, y rescatando cosas, y las incorporas. Y bueno, la magia o lo que uno pretende que salga bien o lo que quieres que así sea, es que al incorporar eso, pues haga sentido, te pueda tocar alguna fibra, te pueda divertir, te pueda entristecer. Creo que este libro también tiene como muchas subidas y bajadas, ¿no? De repente uno se le está pasando súper bien y luego pasa otra cosa que coloca a los lectores en totalmente otro sentimiento, otra angustia. Lo último que decía Beatriz, yo talleré este libro en un taller un tiempo largo, ya que estaba escrito antes de llegar aquí a la editorial, y un amigo que yo respetaba muchísimo en el taller me dijo, en su intervención decía, oye, no, padrísimo tu libro, no es que, pero el último capítulo, María, uy, de veras, o sea, ¿estás segura? No sé qué. Lo quité, en una primera versión lo quité, pero había cosas que a mí me gustaban mucho, que me significaban. Entonces cogí unas tijeras mentales y empecé a intentar meter cachitos por todos lados y era un Frankenstein espeluznante. Hasta que volví a la versión anterior del comentario de este querido amigo al cual respeto de, oye, ese último capítulo, y dije, a mí me da lo mismo, este es mi libro. Y si a él no le gusta como él, habrá, y lo volví a meter. Y después un montón de otras personas me han dicho, qué entrañable, cuántas lágrimas o cuántas risas, ¿no? A partir de esas últimas páginas. Bueno, yo te quería preguntar un poco si cuando hiciste el libro había un modelo que seguiste, estabas leyendo a algún autor, porque pasa muchas veces eso, ¿no? Que uno se agarra de una forma, ¿cómo fue eso? ¿Estabas leyendo algo? ¿Hubo algún otro autor que estuvo al lado de ti mientras lo escribías? Me voy a poner ligera. Lo de las estampitas era el mundial y mis hijos estaban haciendo el álbum del mundial. Y de ahí saqué lo de las estampitas. Leyendo, pues ahorita no me puedo acordar mucho. Sí hay una mujer que he leído muchas cosas, que se llama Ana Gavalda, que es una francesa, y que yo creo que tiene este modo que dice Beatriz que tengo yo, que va a un lado, vuelve a otro, reflexiona, ¿no? Hay muchos, ¿no? El cierre de un montón de capítulos me río, termino con una frase donde vuelves a una cosa que estuvo 7 capítulos atrás, y, ¿no? Seguro estaba leyendo algo de Ana Gavalda en ese momento, seguro. Y luego, pues tuve que leer a un montón de referencias de las que me servían o sacaba o no mencionaba en el libro, porque decía, bueno, también hay que documentarse, si no puede uno aquí hacer, quedar muy mal. Es curioso porque yo mientras leía el libro, yo no sabía el contexto familiar tuyo, porque este libro tiene que ver con el exilio español en el fondo un poco también, pero luego me dijiste, no, en realidad no. Y eso para mí fue algo, digamos, digo, me salió tiro por la culata. Bueno, no, pues porque el personaje principal sí vive la caída del franquismo,
¿no? Y también eso lo hemos platicado, tuve que documentarme un montón, aprendí muchísimo y luego, bueno, pues la vida te va llevando y ahí estamos coincidiendo. Pero sí, hay muchas partes históricas que tuve que buscar, ¿no? Pues podríamos pasar el diálogo a ustedes también, que se vuelva Adolfo. Bueno, muchas gracias. Felicidades. Y me da mucha envidia que tengas esta creatividad para hacer una novela. Yo no he hecho una novela. Yo soy un observador que hace ensayos. Más bien que ensayos, hago fichas. Yo no hago novelas. Yo he hecho fichas y algunas veces ensayos. Pero estamos en una librería y hay un dicho que tiene que ver, un dicho latino, habent sua fata libelli. Cada libro tiene su destino. Y esto quiere decir que estamos en un lugar donde hay un juego de destinos que están representados por esos libros, y uno de esos libros es tu libro. Y en ese sentido, en este momento estamos cruzando una serie de destinos de las personas que son tus amigos, tus compañeros, tus lectores, y que en cierto modo tienen la capacidad de estar viéndose a sí mismos en ese contexto. De nuevo, la cita esta, de los libros tienen su destino, me lleva a algo que decía Alicho Macero a propósito del tema del editor. Decía Alicho Macero que los editores somos como el burro del aguador que anda cargando el agua, está muerto de sed. Y los críticos literarios y los que hacemos fichas somos como el burro del aguador, y por eso tenemos tanta envidia por la creatividad de una persona que escribe novelas. Gracias. Gracias, Adolfo. Nunca. Comentario, consulta, pregunta. Bueno, vamos a hacer ahora una dinámica. Lo voy a dejar con mi compañero Andrés Ursúa. Hola, buenas tardes. Desde hace un par de presentaciones de la editorial Bonar, estamos rifando ejemplares del libro que se presenta. Detrás de las sillas de este sector hay un número. María va a sacar un número y el número que salga se lleva el libro. Preparados. Si la silla está vacía, repetimos. 11. 11. Perfecto. Pues muchas gracias. Por favor, Pepe. Muchas gracias.